¿Qué es lo que hay que hacer para deducir el mecanismo de una reacción de sustitución de ligando cuando uno trabaja experimentalmente? A las evidencias experimentales para dilucidar el tipo de mecanismo hay que buscarla en varios lados. Primero de todos, lo que tenemos que hacer son mediciones cinéticas y obtener las leyes de velocidad. Sí o sí necesitamos las leyes de velocidad porque cualquier mecanismo que propongamos tiene que estar de acuerdo con la ley de velocidad que obtenemos experimentalmente. Pero ya vamos a ver que las leyes de velocidad por sí solas no permiten en la gran mayoría de los casos dilucidar el mecanismo. Para asegurarnos del mecanismo tenemos que hacer otras cosas además de la obtención de las leyes de velocidad. Algo que da muchísima información es estudiar los efectos en la velocidad de reacción de diferentes ligandos entrantes y diferentes ligandos salientes. Ya vamos a ver también que brindan bastante información acerca del tipo de mecanismo. Si conocemos y evaluamos los parámetros de activación, como ya hemos visto, si tenemos volumen de activación positivos o negativos, entropías de activación positivas o negativas, nos van a dar buena información sobre si el proceso es disociativo, asociativo o de intercambio. Y también deberíamos tratar de identificar a los intermediarios por cualquier método, método químico, espectroscópico, cualquier método que uno pueda utilizar para tratar de identificar a los intermediarios va a brindar muchísima información sobre el mecanismo que estamos proponiendo. Solo vamos a poder hablar de mecanismo disociativo puro o asociativo puro si es posible aislar e identificar a los intermediarios de ese proceso. En caso contrario, vamos a hablar de ID o IA. Por ejemplo, acá un disociativo puro deberíamos poder identificar el intermediario pentacoordinado o acá deberíamos identificar el intermediario heptacoordinado para poder decir que es asociativo puro. Si no podemos identificar esos intermediarios, vamos a estar hablando de intercambio. Y después, cualquier otro efecto que nos pueda servir para tener idea del mecanismo por el cual está ocurriendo la reacción es válido estudiar. Por ejemplo, ya vamos a ver, uno puede estudiar efectos estéricos, efectos de la carga eléctrica de los complejos y hay varias cosas más que vamos a ir analizando una a una. Las leyes de velocidad por sí solas, como les dije recién, no son muy útiles. Vamos a ver algunos ejemplos. Es difícil demostrar un mecanismo de manera inequívoca solo midiendo las leyes de velocidad. Supongamos este proceso disociativo que ocurre en dos etapas. Una primera etapa bien lenta con una constante de velocidad K1, acá se genera el intermediario, el complejo pentacoordinado y recién después en una segunda etapa entra el ligando entrante. El segundo proceso es rápido. Como esta es la etapa lenta, la primera, y estamos suponiendo que es mucho más lenta que la otra, es la etapa determinante de la velocidad, por lo tanto la ley de velocidad de esta etapa va a ser igual a la ley de velocidad de la reacción global. La velocidad va a ser igual a K1 por la concentración de los reactivos en esa etapa o en ese paso elemental. Y la ley de velocidad entonces va a ser de primer orden. La velocidad depende del complejo y no depende de I. Este es un caso disociativo y por la ley de velocidad se lo llama SN1, por analogía con la sustitución nucleofílica unimolecular con química orgánica, es el mismo tipo de reacción. Esto es una sustitución nucleofílica, los ligandos entrantes tienen pares de electrones, actúan como nucleófilos, es del tipo de una sustitución nucleofílica unimolecular. Después acá tenemos un proceso asociativo. El más fácil de tratar sería este, una primera etapa donde se asocia el ligando entrante sin irse el ligando saliente, suponer que esta es muy lenta y que después tenemos una segunda etapa donde se va el ligando saliente y es una etapa rápida. De nuevo, la etapa que controla la velocidad de la reacción es esta, por lo tanto la ley de velocidad ahora sí es igual a una constante, la constante de velocidad de este proceso por la concentración del complejo y por la concentración del ligando entrante.
Esta es una reacción de segundo orden. La velocidad depende tanto del complejo como del ligando entrante, y esto es el caso típico de una SN2, también por analogía con química orgánica. Pero miremos este otro caso acá, que es muy común y es quizás mucho más común que los otros. Un proceso disociativo también, como en el primer caso, pero ahora le estamos dando la posibilidad de que esté volviendo este intermediario, pueda llegar a volver con una cierta velocidad, con una cierta constante de velocidad, hacia reactivo, para ver que el proceso es reversible en este caso. Cuando hacemos un análisis de estos dos procesos, no está hecho acá, si quieren vayan a los libros, tienen que hacer una aproximación al estado estacionario, suponer que la concentración de esto no varía en el tiempo y van a ver que vamos a llegar a esta ley de velocidad para esta reacción. Y la única diferencia que tenemos entre este proceso y este proceso es que acá le estamos permitiendo al intermediario que vuelva con una cierta constante de velocidad. Entonces, fíjense, tenemos acá dos casos de procesos disociativos que me terminan generando diferentes leyes de velocidad, y vamos a tener otras leyes de velocidad diferentes a estas. Todavía si suponemos que este primero es rápido y el segundo es lento, o acá al revés, si también suponemos que este puede volver hacia atrás y en lugar de ser lento el primero y rápido el segundo, sea rápido el primero y lento el segundo, vamos a terminar con diferentes leyes de velocidad. O sea que la ley de velocidad muy rara vez por sí sola nos va a permitir dilucidar el mecanismo. Pero sí, una vez que uno deduce más o menos un mecanismo y propone un mecanismo, eso tiene que estar de acuerdo con la ley de velocidad que pudo obtener experimentalmente. Y vamos a empezar a ver qué mecanismo tienen los procesos de sustitución de ligandos en complejos octaédricos. Les adelanto, ya que estamos, que en general la sustitución de ligando en complejos octaédricos ocurre a través de un mecanismo tipo D o ID. En cambio, en los complejos plano cuadrados, que son los otros que vamos a ver, ocurre por un mecanismo A o IA. La ley de velocidad encontrada en la mayoría de los casos de sustitución de ligandos de complejos octaédricos es la que vamos a ver ahora y es diferente a cualquiera de las 3 o 4 que vimos en la transparencia anterior. Es parecida a la última, pero no es exactamente lo mismo. La ley de velocidad, que se encuentra en la mayoría de los casos, corresponde al mecanismo de Eigen-Wilkins, que son los investigadores, los científicos que estudiaron estas cosas y propusieron el mecanismo. ¿Cómo es el mecanismo de la reacción? Primero, el complejo se encuentra con el ligando entrante, no reacciona, no se forma enlace, esto es muy rápido, se ponen uno al lado del otro, podríamos decir, se forma un complejo de encuentro, es un complejo de esfera externa, no se forma enlace químico entre el metal y el ligando entrante, y esto es muy rápido, ocurre en el orden de los nanosegundos, y esto como es encuentro que es prácticamente un choque entre esto y esto para formar este par acá de moléculas, es totalmente reversible, o sea que hay que plantear una K1 para aquel lado y una K-1 para este otro. Una vez que se formó este complejo encuentro, ahí sí ocurre la etapa lenta, ocurre el paso lento y esta es realmente la reacción de sustitución de ligando. Entró el ligando entrante y se fue el ligando saliente. Este sería el paso lento donde se generan los productos y es la etapa determinante de velocidad. Pero acá este paso no nos dice absolutamente nada acerca de si el proceso es asociativo o disociativo. Acá directamente entró el ligando entrante y se fue el ligando saliente, pero no sabemos nada acerca del mecanismo de esta etapa y eso es lo que queremos más o menos dilucidar en algún momento. Para este mecanismo planteado acá por Eigen-Wilkins, ¿cuál es la ley de velocidad que deberíamos encontrar experimentalmente? Para llegar a la ley de velocidad tenemos que decir primero que como esta primera etapa es muy rápida y es reversible,
uno lo puede considerar como que está en preequilibrio y por lo tanto podemos plantear una constante de equilibrio para este proceso. La constante de equilibrio es la concentración de esto sobre la concentración de esto y la concentración de esto otro acá. Y luego el paso lento es el segundo. Ahí tienen de donde lo pueden sacar de los libros. El paso lento es el segundo, es el que determina la velocidad de la reacción, por lo tanto vamos a plantear primeramente la velocidad del paso lento como K2 por la concentración de este complejo de encuentro. Este no puede ser nuestra ley de velocidad porque nosotros no controlamos la concentración de esto experimentalmente. Nosotros lo que podemos hacer es controlar la concentración de esto, la concentración de ligando entrante, por ejemplo, y si queremos podemos poner algo de ligando saliente en la solución para ver qué es lo que pasa, pero nunca vamos a poder controlar experimentalmente la concentración de este complejo encuentro, o sea que para lograr una ley de velocidad que se pueda corroborar experimentalmente, nosotros tenemos que expresar velocidad en función de la concentración de los reactivos, algo que podamos controlar acá. Pero bueno, como acá tenemos una constante de equilibrio y acá tenemos la concentración del complejo encuentro, en lugar de poner concentración de complejo encuentro acá, ponemos su igual, constante de equilibrio por la concentración de complejo por la concentración del ligando entrante. Y nos va a quedar entonces esta ecuación. Como esta primera parte ocurre tan rápidamente, no sabemos al inicio de la reacción cuánto del complejo que ponemos está realmente como complejo y cuánto está como complejo encuentro. O sea que tampoco podemos controlar tan fácilmente cuál es la concentración inicial de este complejo y hay que seguir trabajando para llegar a la ley de velocidad. Pero sabemos que la concentración total del metal al comienzo de la reacción es la concentración del complejo más la concentración de complejo encuentro. Y ahora trabajamos un poquito matemáticamente. La concentración total de metal que nosotros ponemos al comienzo de la reacción es eso, y en lugar de poner concentración de complejo encuentro, ponemos K de equilibrio por concentración de complejo por concentración de ligando entrante. Jugando un poco con estas ecuaciones, acá despejando concentración de complejo, vamos a llegar a esta ecuación y después este ML6 lo reemplazamos ahí, háganlo ustedes, y llegamos a esta ley de velocidad. Tenemos la velocidad expresada en función de la concentración total de metal que uno pone, eso lo podemos controlar sin ningún problema experimentalmente, y en función también de la concentración del ligando entrante que podemos controlarlo experimentalmente también. Esta es la ley de velocidad que corresponde al mecanismo de Eigen-Wilkins y la gran mayoría de los complejos octaédricos cuando sustituyen sus ligandos obedecen esta ley de velocidad. La ley de velocidad del mecanismo de Eigen-Wilkins tiene dos casos límites dependiendo de si estamos trabajando experimentalmente a altas concentraciones de ligando entrante o bajas concentraciones de este ligando. Si la concentración de ligando es muy elevada, y en realidad se tiene que cumplir esto, que la constante de equilibrio por la concentración de ligando entrante es mucho mayor que 1, o sea, acá abajo queda directamente K de equilibrio por concentración de I, K de equilibrio se simplifica con K de equilibrio acá, concentración de I se simplifica acá, y la ley de velocidad que nos queda es directamente esto, B igual a una constante por la concentración del complejo, concentración total de metal, es una ley de primer orden, sería lo que corresponde a una SN1. En cambio, si la concentración del ligando entrante es muy baja, K de equilibrio por la concentración de I es menor que 1, acá abajo nos queda solamente 1 y por lo tanto la velocidad de la reacción queda expresada de esta manera, una constante observada que es el producto de estas dos cosas, por la concentración total de complejo de metal, por la concentración de ligando entrante. Es una de segundo orden, es una SN2.
La ley de velocidad va a ser de primer orden o de segundo orden, dependiendo de las condiciones experimentales, y esta ley por sí misma no nos va a permitir discernir entre D y D, A o IA. Para ello vamos a tener que realizar entonces otro tipo de experimentos. Como les dije hace un rato, en la mayoría de las sustituciones en complejos octaédricos la etapa limitante es principalmente disociativa, son procesos D o ID, y lo que vamos a ver de aquí en adelante son las evidencias que nos indican que esas etapas son normalmente del tipo disociativa. Lo primero que vamos a ver es analizar de nuevo esta figura donde teníamos las reacciones de intercambio de moléculas de agua en medio acuoso, y veíamos acá las constantes de velocidad, y en la otra figura que era un poquito diferente a esta, acá arriba teníamos los tiempos de vida media para el intercambio de moléculas de agua. La reacción en este caso sería entonces el complejo metálico con 6 moléculas de agua, si es octaédrico. La hacemos reaccionar, por ejemplo, con agua marcada, y se sustituyó una de las moléculas de agua por el agua marcada, que es la que está entrando. Estas velocidades, como ya les había dicho, se cuantificaban principalmente por RMN, pero si son procesos lentos se puede hacer espectrometría de masas, por ejemplo, porque está cambiando la masa del complejo a medida que la reacción va ocurriendo. Veamos los resultados experimentales que tenemos en esta figura y analicemos las tendencias. Para cationes con la misma carga, la velocidad disminuye a medida que el tamaño del catión se hace más pequeño. Fíjense acá, para todos los cationes del grupo 1, litio, sodio, potasio, cesio, rubidio estaba por ahí intermedio entre el potasio y cesio en la otra figura que habíamos visto antes. Bueno, hay una tendencia a medida que aumenta el tamaño del catión, todos con una sola carga positiva, la velocidad aumenta. El tiempo de vida media se hace cada vez más chico. Veamos para los del grupo 2, los cationes divalentes, berilo, magnesio, calcio, estroncio y bario. También es la misma tendencia, a medida que es mayor el radio iónico, más rápida es la velocidad de la reacción. Y por otro lado, algo que se puede analizar también de la misma manera, para los elementos representativos la velocidad disminuye si aumenta la carga del catión. Y acá lo que deberíamos comparar sería todos cationes con un radio más o menos similar, pero donde la carga vaya variando. Por ejemplo, el radio del litio es 0,76 angstrom, el radio del magnesio 2 más es 0,72 y el radio del galio 3 más es 0,62 angstrom. Son todos los radios más o menos iguales. Las principales diferencias que tenemos acá son litio más, magnesio 2 más y galio 3 más. En todos estos casos analizados son todos cationes con configuración electrónica de gas noble, son todos P6. Acá no hay electrones D con los cuales se esté enlazando el metal al ligando, o sea que no hay energía de estabilización de campo cristalino ni nada por el estilo. La interacción entre el catión y el ligando es puramente electrostática. En este caso tenemos el catión central, que es una esferita cargada, y los ligandos, por ejemplo el ligando agua, que es un dipolo, o sea que la interacción es casi puramente electrostática, y por lo tanto tenemos que hacer un análisis electrostático de lo que está pasando en ese proceso. Si la interacción es principalmente electrostática, la interacción entre el catión central y el ligando, que son siempre moléculas de agua, va a depender fuertemente de la densidad de carga del catión central. Si el catión central es muy chiquito y tiene mucha carga positiva, la interacción con las moléculas de agua va a ser más grande. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? De litio a cesio mantenemos la carga, pero estamos aumentando el radio. La densidad de carga en el cesio entonces es menor que en el caso del litio, y el cesio se une más débilmente a las moléculas de agua. Lo mismo vamos a ver acá en el caso
en que nos estemos moviendo desde berilio 2+ hasta bario 2+. Todos tienen la misma carga de 2+, pero el bario es mucho más grande que el berilio. La densidad de carga acá en el bario es más pequeña que en el caso del berilio 2 y por lo tanto el berilio 2 va a interactuar, a atraer más fuertemente a sus moléculas de agua. Y cuando comparamos, acá es diferente, acá estamos manteniendo más o menos el radio, pero lo que estamos haciendo es variar la carga del catión. El catión galio más 3 tiene una carga mucho más grande que el litio más, por lo tanto el galio más 3 va a atraer mucho más fuertemente a sus moléculas de agua ligadas. Y ahora, para deducir en estos cationes si el proceso de intercambio de agua es principalmente de tipo disociativo o tipo asociativo, tenemos que recordar que en un proceso disociativo lo que determina la velocidad de la reacción es la etapa en la cual el ligando se está disociando del metal, es cuando se rompe el enlace metal-ligando. Y entonces, como esa es la etapa que controla la velocidad de la reacción, donde se disocie más fácilmente el agua del metal, esa va a ser la etapa más rápida. Y en este caso del litio al cesio, como vemos, el cesio, como mantiene unida más débilmente a su molécula de agua, la va a disociar más fácilmente, la va a disociar más rápidamente y por lo tanto, si el proceso es disociativo, el cesio tendría que intercambiar sus moléculas de agua más rápidamente que el litio, tal como estamos teniendo acá. Lo mismo sería para el bario como atrae más débilmente a sus moléculas de agua, esa etapa disociativa, que es la determinante de la velocidad, va a ser más rápida en el caso del bario que en el caso del berilio. Y en este caso, donde mantenemos constante más o menos el radio y variamos la carga, donde se va a disociar más fácilmente, más rápidamente, es en el caso del litio. Por eso el litio tiene velocidad de intercambio de moléculas de agua mucho más grande que el magnesio y a su vez que el galio. Fíjense que hay varios órdenes de magnitud. O sea que el análisis puramente electrostático acá nos está diciendo que las tendencias se corresponden con un proceso disociativo. Si el proceso fuese asociativo, lo que controla la velocidad de la reacción sería la etapa en la que entra el ligando entrante. Y entonces sería más rápido ese proceso mientras más fuerte es el enlace metal ligando entrante. Sería al revés de las tendencias que tenemos acá.